Bueno, entonces hablemos acerca de los apóstoles. Cristo está edificando a su iglesia sobre el testimonio de sus apóstoles. Esto es algo que todos nosotros, cada vez que alguien viene y dice, soy un apóstol, entonces decimos, bueno, Pablo dijo que él fue el último, ¿no? Y obviamente se requieren ser un apóstol de oficio, es un apóstol de Cristo, haber visto a Cristo, haber caminado con el Señor. Estos son uno de los requerimientos, y obviamente las señales de apóstol, ¿no? Para que alguien pueda... Pero obviamente nosotros entendemos que no hay razón para que el Señor hoy esté dotando a la iglesia de nuevos apóstoles, porque no es necesario que tengamos nueva revelación en las Escrituras. Ya tenemos toda la revelación. Si hubiese nuevos apóstoles, entonces quiere decir que la Biblia no estaría completa, porque hay personas que están trayendo otra revelación. Eso no es posible. La Biblia está completa, todo lo que necesitamos para la vida de piedad la tenemos en las Escrituras, así que no hay necesidad de nueva revelación, por lo tanto no hay necesidad de nuevos apóstoles. Pablo dijo en 1 Corintios 15 que fue el último apóstol. Algunos hombres como Tito y Timoteo sí habían sido encomendados. A veces cuando hablamos de Tito y Timoteo como las epístolas pastorales, puede ser que no sean ellos pastores, sino delegados apostólicos. Ellos están haciendo cosas que hoy los pastores no podemos hacer, ¿no? Y ellos sí lo hacían con una autoridad delegada de los apóstoles. Luego ellos delegaron, hicieron esa transición. Es lo mismo que los diáconos. Hablamos eso, ¿no? Hechos 6, vemos ahí diáconos, pero en realidad esas personas no eran diáconos. Esas personas estaban haciendo cosas que los diáconos hoy, el oficio de diácono no hacen, ¿no? Entonces, hablamos acerca de eso. Ese título de diáconos está puesto en Reina Valera, pero no está en el original. Personas llenas del Espíritu que eran delegados apostólicos, estaban cumpliendo función que los apóstoles tenían que cumplir. Entonces, Tito y Timoteo son de estas personas. Bien, hablamos esto de... No nos interesa tanto saber cómo era el gobierno en Hechos, porque había apóstoles y obviamente la forma de gobierno eran a través de los apóstoles. Así era la forma de gobierno. El tema es cómo fue el gobierno después que los apóstoles ya no estuvieron más en medio de nosotros. ¿A quién dejaron ellos la autoridad? ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Y la iglesia de Antioquía, perdón, pastor, la iglesia de Antioquía, ¿quién estaba gobernada ahí? Habían apóstoles. ¿Y quién era el apóstol de la iglesia de Antioquía? No sé, pero en Efesios sabemos que estaba, por ejemplo, estuvo Juan hasta el último tiempo. Juan. Allí estuvo Pablo con un tiempo con Bernabé. Ellos fueron enviados por la iglesia. Fue Pablo junto con Bernabé a Antioquía cuando supieron del movimiento que había entre los gentiles, ¿recuerdan? Entonces allí estuvieron Pablo y pero ese movimiento estaba bajo el control de los apóstoles. Los apóstoles se reúnen luego en Hechos 15 y determinan cómo la iglesia gentil debía conducirse. ¿Recuerdan? Ellos se establecían, y vemos también que tanto Pedro como todos los apóstoles, como Santiago, ellos iban por las iglesias. Lo sabemos en Corintios, ¿no? Que Pablo habla acerca de los apóstoles y dice, ¿acaso yo no podría venir con mi esposa como lo hace Santiago? Y vemos que los corintios están, ¿quién es más? Si Pablo, unos son de Cefas, otros son entonces ahí los apóstoles estaban gobernando las iglesias, estaban bajo el gobierno de los apóstoles. Hasta Juan, ¿no? Seguramente Juan tenía la responsabilidad, tenía el peso de toda la iglesia, ¿sí? Hasta ese tiempo, pero la autoridad estaba siendo delegada, estaba siendo pasada de los apóstoles a un gobierno local. Ya no iban a estar más los apóstoles, ellos lo sabían. Entonces, ellos estaban pasando su autoridad a personas que iban a gobernar la iglesia local,
Pero claro, nosotros no tenemos que duplicar lo que habían hecho. Nosotros tenemos que ver qué es lo que ocurrió después de los apóstoles. Entonces, vemos que se establecieron ancianos. Y este es el único oficio de liderazgo que hoy hay en la iglesia. Los ancianos. El gobierno es un gobierno de ancianos. Vamos a definir ahora esta palabra. Anciano es el único oficio de liderazgo en la iglesia. La palabra anciano o presbúteros significa ser mayor de edad. Obispo, episcopos, significa quien cuida o vigila. Y pastor o poimen significa alguien que apacienta. Estas palabras se usan intercambiablemente en la Biblia. Se puede hablar de un anciano como de un obispo, como de un pastor, hablando de la misma manera. No son sinónimos, pero sí son aspectos diferentes del liderazgo. Un líder tiene un aspecto de anciano, de una persona anciano en el sentido de que es un hombre maduro, pero también esto denota también sabiduría, ¿no? El poimen, que es el pastor, es el que está apacentando, el que alimenta, y en un sentido también el presbítero es el que vigila. Son aspectos diferentes, pero vamos a ver que tanto anciano, pastor o obispo se utilizan indistintamente. Vamos a ver varios versículos con respecto a esto. Se usan intercambiablemente en la Biblia, haciendo referente a diferentes características del mismo oficio, del oficio de liderazgo, los que gobiernan la iglesia de Cristo. Primordialmente a través obviamente, de su ejemplo. ¿Cómo lo gobiernan? Bueno, a través de su ejemplo y a través de ¿qué? De su enseñanza, de la enseñanza. Para respaldar un poco este argumento, que anciano, obispo y pastor se refieren a lo mismo, por ejemplo, nosotros vemos que tanto en Tito como en Timoteo, nosotros vemos que, por ejemplo, en Tito 3 habla de los requisitos del obispo, y en Tito 1 del 6 a 9 habla de los requisitos del anciano. En uno habla del obispo y en otro habla del anciano, pero las listas son idénticas, iguales. Eso nos da a entender que estaba hablando del mismo rol de liderazgo. En el caso de Tito, llamándolos obispos, y en el caso de Timoteo, llamándolos ancianos. Lucas, por ejemplo, acá estamos hablando del apóstol Pablo, en Tito y en Timoteo, pero luego Lucas usa estas diferentes palabras para hacer referencia también a la misma persona. Por ejemplo, dice, hizo llamar a los ancianos, eso es la palabra presbúteros o presbíteros en griego. Hizo llamar a los ancianos y les dijo, el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. O sea, a la misma persona dice, hermanos, a ustedes hizo llamar a los ancianos, le dice, el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como obispos, episcopos, para pastorear, poimano, a la iglesia. Entonces, al mismo grupo lo llama ancianos, pastores y presbíteros, mismo grupo de personas. Pablo usa las diferentes palabras para hacer referencia a las mismas personas. Por ejemplo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y diáconos. Pero Pablo claramente constituyó ancianos, presbúteros en cada ciudad. Ahí están los versículos, entonces vemos que él habla a obispos y diáconos, y luego en Hechos vemos que él constituyó ancianos. O sea, quiere decir que estamos hablando acá, en este caso, estamos hablando de tres tipos, de tres categorías, de las únicas tres categorías que hay en la iglesia. Uno, los santos o las ovejas, luego tenemos los obispos y los diáconos. Para Pablo no hay otra categoría más. No hay otra categoría. Y esto es muy interesante. Primero porque la iglesia es de Cristo. A veces nosotros vemos iglesias que inventan cargos en la iglesia. Pero el problema es que si vos inventás un cargo dentro de la iglesia, líder de alabanza, líder de jóvenes,
Ok. Nombramos un líder de jóvenes. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos en la Biblia para líder de jóvenes? No hay. No hay. ¿Cómo sabemos cuando esa persona, o sea, para un diácono sabemos, si deja de cumplir los requisitos, deja de ser diácono, ¿cierto? Pero para un líder de jóvenes, algunas personas vienen y dicen, no, porque el líder de jóvenes, pero no hay requisitos para líder de jóvenes. No puedo yo nombrar, al menos que sea un pastor, el líder de jóvenes. Ya tengo los requisitos, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, el administrador, el que maneja las cosas de la iglesia, ¿qué es? Bueno, no es un administrador, nada más. No importa que esté en pecado, que viva como un mundano. No, porque nos importa nada más que sepa hacer los números. ¿Y cuándo lo sacamos? Y no lo podemos sacar si no hay requisitos para contador en la Biblia. Entonces, las autoridades en la iglesia tienen requisitos. Hay dos solamente. Ancianos, o pastores, o obispos, es la misma persona, y diáconos. No hay más. No hay más. No hay requisitos para otro tipo de rol dentro de la iglesia. Hay ovejas, santos, diáconos y obispos. Y pastores. El liderazgo es de ancianos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más acerca de esto. Bien. Y Pablo dice, fíjense que dice, a todos los obispos, no dice el obispo, ¿no? Está hablando en plural. Dice, para que establecieses anciano, dice. No, ancianos en cada iglesia, en cada ciudad. No uno por iglesia. Los apóstoles no delegan la responsabilidad local, de la iglesia local, sobre un pastor, sino sobre una pluralidad de ancianos, ¿no? Más de un pastor, no sobre uno. Por eso siempre la palabra aparece en plural, siempre. Entonces, para que establece ancianos. Es necesario que el obispo, bueno, acá en el sentido de cada uno de esos obispos, sea irreprensible, apto para enseñar, que gobierne bien en su casa. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ves? El presbítero y el anciano es lo mismo, o sea, esto sí es lo mismo, pero digo, el pastor, los que trabajan en predicar y enseñar, ok. Con Tito 3, bueno, que muestran que en Efeso tenían ancianos y también pastores. Pedro usa las diferentes palabras para hacer referencia a la misma persona, también Pedro. Ruego a los ancianos, presbúteros, que pastoread, poimano, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, esto es episcopeo, de ella. Entonces, una misma persona con tres aspectos de su liderazgo distinto, pero las palabras son utilizadas indistintamente. Algunas personas han leído la Biblia y han dicho, ok, anciano es una cosa, pastor es otra cosa, obispo es otra cosa. Entonces dice, ok, arranquemos que en una iglesia hay un pastor y después lo que ayudan al pastor son ancianos. Entonces tenemos ahora ancianos y tenemos pastores y después el que está por sobre ellos es el presbítero, ¿sí? No, eso está mal interpretado. La autoridad de los apóstoles fue transferida solamente a los pastores, plural, en cada iglesia, ¿sí? Y luego en cada iglesia hay diáconos, pero los diáconos no forman parte del gobierno de la iglesia. Ahora vamos a ver por qué nosotros sí tenemos a los diáconos como parte del gobierno de la iglesia, pero los que gobiernan la iglesia son los pastores, ¿no? Y es plural, siempre es plural. Cada iglesia debe tener una pluralidad de ancianos. La palabra anciano es casi siempre plural. La palabra anciano se utiliza 67 veces en la Biblia. 61 veces es en plural. Las 6 excepciones se refiere a Juan o Pedro
como individuos, cuando ellos mismos, por ejemplo, cuando Pedro se dice yo anciano. Es obvio que las excepciones son cuando se refieren a sí mismos. Pero después todas las otras veces aparecen siempre en plural, siempre hablando de más de uno dentro de la iglesia. El hermano anciano, del hijo pródigo, bueno, instrucciones de cómo hablar con un anciano en particular. Los apóstoles dejaron la autoridad a una pluralidad de ancianos en cada iglesia. Siempre que se habla del liderazgo de una iglesia, se habla de la pluralidad de ancianos. Otro término usado para hacer referencia a la pluralidad de los líderes, ahí vemos en Hechos, bueno, un principio bíblico y sabio, bueno, esto es Proverbios, pero es un principio, el principio de dividir la autoridad entre más de una persona y no solo que resida una persona. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejos hay seguridad, o en la multitud de los consejos hay sabiduría, como versículo como lo conocemos. Entonces, bien. Sí. Sí. En el caso de que estamos hablando, bueno, del gobierno de la iglesia en cuanto a que es necesario sí o sí que al comienzo, por ejemplo, de la fundación de una iglesia, haya pluralidad, o puede ser que cuando se funda una iglesia haya una persona en el liderazgo y más adelante se pueda ir agregando otra persona más. ¿Existe la posibilidad de esa? ¿Cómo es sí, claro. el manejo, o sea, en ese caso? Generalmente uno comienza una iglesia y hay un pastor generalmente enviado. Una iglesia envía a un pastor a comenzar una iglesia, una obra en determinado lugar. Y generalmente esa persona va sola. Lo que esa persona debe hacer inmediatamente es ponerse a trabajar en discipular y en formar personas. Eso va a llevar tiempo. ¿No? Pero debe comenzar inmediatamente a hacer esa tarea. ¿Por qué? Cuando yo veo un solo pastor en una iglesia, pienso que pronto ese pastor va a ser descalificado de su ministerio. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad en la iglesia. Mucha. Y si un pastor no tiene la posibilidad de decirle a otro pastor que pueda predicar en el momento que él, un día que él no puede, ¿sí? O ir a visitar a un enfermo, o ir a un velorio, siempre hay personas que se están muriendo dentro de la iglesia. Siempre hay personas que hay que... Entonces, si el pastor, hay un solo pastor y tiene solamente él esa tarea, pronto va a estar descalificado porque no va a atender a su familia. Y sus hijos van a estar en rebeldía porque van a decir, mi papá nunca tiene el tiempo ni acompañarme a ningún lugar, no está. Entonces, pronto esa persona se va a descalificar. La predicación, la enseñanza, la predicación, la responsabilidad reside en los pastores. Necesito otro pastor. En nuestro caso, como iglesia, nosotros estamos en este tiempo de preparación de pastores, y por eso es que nuestros diáconos, ellos participan en el gobierno de la iglesia. No porque ellos tengan la responsabilidad, no porque ellos sean del gobierno de la iglesia, sino porque es necesario que sean incluidos para que ellos entiendan, sean formados. Es lo mismo que la predicación. O sea, aquí hay personas que predican que no son ni diáconos, pero lo hacemos porque están en un tiempo de entrenamiento. Estamos en ese tiempo de entrenamiento. Va a llegar un momento que en la iglesia va a predicar los pastores nada más. ¿Se entiende, no? Entonces, pero sí estamos en ese tiempo de entrenamiento, ¿no? Pero rápidamente debemos pensar de que debe haber más de un pastor para que esa autoridad, la autoridad, nunca los apóstoles pasaron la autoridad a un hombre, sino a una variedad, a una pluralidad de hombres, de pastores, y debe haber más de un pastor. Obviamente que siempre dentro del equipo pastoral
hay un liderazgo. Esto creo que ya lo aclaré. Hay un liderazgo. Hay alguien que tiene ascendencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablaba de una iglesia que yo sé cómo funciona y he visto y he hablado con la iglesia de MacArthur, que hay muchos pastores. Pero imagínense en 20 y pico, 30 y pico de pastores hablando acerca de una cuestión, ¿no? Cada uno va a dar un voto y va a decidir acerca de qué hacer en algo. Pero antes de decidir, MacArthur, que es el líder, él va a hablar y va a dar su punto de vista y va a influir. ¿Por qué? Porque se cree que es un hombre que pues hay pastores que son nuevos, tiene más experiencia, tiene más formación bíblica, tiene ascendencia. Todos son iguales en cuanto a autoridad, pero hay uno que tiene ascendencia sobre los demás, que influye sobre los demás. Eso es el liderazgo, es el primero entre iguales, ¿sí? Entonces, obviamente hay una dirección que va... Y el tema del liderazgo, hermano, el tema del liderazgo es algo vital para la iglesia. No es fácil conseguir un buen líder, no es fácil. Y es más, casi todas las iglesias fracasan en eso, ¿no? Que tienen líderes que no están enfocados en los que tienen que enfocarse, que ha pasado el tiempo y ya no están motivados a formar nuevos líderes, que no han ocupado su tiempo para entrenar y discipular personas, que ellos dejan el liderazgo y no hay nadie más que pueda ocupar. Acá en Buenos Aires hay iglesias enormes y hermosas que no tienen liderazgo. No tienen liderazgo, no hay un pastor, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si contesté la pregunta, pero sí, inmediatamente la persona tiene que empezar a trabajar para que pronto pueda ser ayudado. Tiene que haber un equipo, ¿sí?, que haga ese trabajo y no una sola persona. Esa persona se va a desgastar si está sola, y obviamente pronto va a dejar de cumplir las responsabilidades que debe cumplir en cuanto a su familia, en cuanto a su propia vida espiritual, su relación con el Señor, y va a descalificarse muy rápidamente. Entonces es muy importante. ¿Será que también fracasan porque no tienen la enseñanza necesaria? Porque pasó muchas veces, muchos años vimos nosotros, que todo el que venía trabajaba y ahí uno fue envejeciendo, pero nunca fue creciendo en el conocimiento de las Escrituras. ¿También puede ser eso? Me decías de que puede ser que también por la falta de preparación. Claro, de la enseñanza, que van fracasando. Sí, obvio, sí, como decíamos antes, si el pastor no conecta a Cristo con el cuerpo, la cabeza que es Cristo, con la iglesia, ¿cómo conecta esto? Por medio de la palabra. Si el pastor no predica la palabra, no traza bien la palabra, la iglesia no es alimentada, porque no estoy conectando la iglesia con Cristo. Mi tarea como pastor no es que ustedes me vean a mí o al pastor Marcelo, no, es que ustedes vean a Cristo, conectar a Cristo con la iglesia, y de esa manera la iglesia es nutrida. Cuando yo entendí esto, entendí que primeramente yo debía prepararme, y lo entendí. Ustedes conocen el testimonio de la iglesia. Yo dije, wow, todos los pastores que tengo conocidos, que son muchísimos, cuando le hable acerca de esto, todos van a decir, fantástico, nos vamos a poner a estudiar, vamos a empezar a preparar. Pensé que lo que yo sentía era lo mismo que iban a sentir los demás pastores. No fue así. Dijeron, ok, muy lindo lo tuyo, pero yo estoy bien donde estoy, capaz por temor, por pereza, por un montón de razones, pero no quieren salir del lugar donde están. Y a veces Dios utiliza las sillas vacías para demostrarle a esa persona que esa persona debe prepararse y debe alimentar a la iglesia, conectando a la iglesia por medio de la palabra con el Señor.
Y a veces dice, bueno, se está yendo la gente de la iglesia. Bueno, quizás es porque no estás entendiendo cuál es tu rol, ¿no? Me vino a memoria, ¿se acuerda que la otra vez te dijo que se fue a un congreso o algo en Córdoba? Porque había muchas iglesias bautistas que ya se estaban yendo. Entonces, esa iglesia bautista supuestamente estudian la palabra y se están yendo. O sea, sería la palabra y ¿qué más? Porque ellos tienen conocimiento. ¿Me entiende No. lo que pregunto? Sí, no, una iglesia, o sea, las iglesias bautistas que nosotros conocemos, hoy yo casi todas las iglesias bautistas que conozco son pentecostales con el nombre de bautista. No. Hay muy pocas. No quiero entrar en una jactancia, ¿sí? Pero, o sea, hoy dentro del mundo evangélico, que tengan unas personas que hayan estudiado de una forma seria y tengan un doctorado, los contamos con el dedo en la mano. Muy pocos. Uno es porque nunca entendimos esa necesidad y segundo porque hay muy poca gente que quiere hacer ese esfuerzo. Muy poca gente. Incluso personas de personas que comienzan un doctorado, o sea, de todos los pastores de todo el mundo, solamente el 1% de los pastores comienzan un doctorado en teología. De todo el mundo. Es una estadística sacada por los seminarios. Y solo el 0,5% termina el doctorado. Entonces, tenemos una necesidad de personas que conozcan y puedan entrenar a otras personas, pero hay pocas personas. Hay pocas. Y en Argentina menos. Lo que se conoce y lo que se hace acá es por tradición. A mí me enseñaron a hacer algo. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? Y mira, acá tenés un pastor, un par de ancianos, y bueno, y así nosotros los manejamos. Y bueno, pero la cuestión es, ¿quién hizo una exégesis y vio realmente qué es lo que la Biblia enseña acerca del liderazgo de la iglesia? ¿No? Y hay otras personas que a veces por temor, porque dice, si cambio toda la gente se va a ir, entonces no voy a cambiar, porque si la gente se va, bueno, pero la pregunta es, ¿nosotros a quién servimos? ¿A la gente o a Dios? A Dios. No importa que la gente se vaya. Digo, sí importa, nos preocupa, pero lo que nos importa es obedecer al Señor. Sí. Y en cuanto a eso, hoy hay muy pocos pastores formados. Hay muy pocos pastores. Generalmente los pentecostales reciben, es más, el pastorado se recibe, o sea, Dios me habló, Dios me dijo, muestra cierta carisma, cierta cuestión para la predicación y ya estás listo, sos pastor. Pero esa persona no es un pastor. No es un pastor, se requiere tiempo para eso, ¿no? Amén. Pastor, sí. Una pregunta sobre lo anterior que estábamos hablando, que es importante la pluralidad de ancianos, de pastores. También algo que me quedó en un congreso que hicieron en la iglesia de MacArthur, Sugel justamente lo expone, ¿no?, con los hermanos cuando hay preguntas y respuestas. Y él dijo algo para saber que somos humanos, que el pastor sea el líder, también se puede equivocar a pesar, ¿no?, que puede. Él comenta algo, dice que él trae una idea en el ministerio y que en 5 minutos, por eso es bueno hombres maduros, sabios, los que estén, ¿no?, en el ministerio, lo hacen ver como un estúpido. Él lo dice así con esas palabras, ¿no? Y qué bueno es justamente también tener esos varones de Dios también para nutrir justamente la iglesia, ¿no? Sí, no sé si entendí, pero Que está bueno porque te ayudan y te van orientando a la vez en el ministerio para las personas. Claro, los pastores. Claro, sí, hoy hay muchos recursos, hoy nosotros podemos. El problema es, no quiero irme mucho del tema, pero el problema es que cuando uno no tiene una formación adecuada, uno aprende muchas cosas por separado. Y no se da cuenta de que hay cosas que aprende que conflictúan con otras, porque no entiende cuáles son las implicaciones de lo que está diciendo, ¿no?
Entonces, mucha gente ha aceptado llamarse apóstol, pero no entiende las implicaciones, no entiende que están ofendiendo gravemente a Cristo y el gobierno y desobedeciendo claramente las Escrituras. No entienden las implicaciones. Entonces, cuando uno estudia, hoy uno puede escuchar, y yo escucho algo de Sugel, y escucho algo de este, y escucho algo de aquello, pero el problema es que uno no entiende las implicaciones de cada afirmación. Un seminario lo que hace es que nosotros podamos conectar correctamente lo que aprendimos con lo que vamos a aprender. Siempre digo esto, el conocimiento es como un perchero. Lo que yo aprendo cuando yo conecto lo que aprendí con lo que viene. Y así es la forma de aprender. Cuando uno simplemente aprende, tiene una formación autodidacta. Hay hombres de Dios que la han tenido, como Spurgeon, como Martin Lloyd-Jones, pero eran hombres especiales. Generalmente nosotros necesitamos, y más nosotros, ellos venían de un contexto teológicamente correcto, en una época donde la teología era mucho más importante que hoy, pero hoy nosotros necesitamos tener una formación formal, ¿no? Y es por eso que los pastores necesitan pasar. Por eso hoy nosotros escuchamos que hay muchos entrenamientos, muchas conferencias, están buenas, pero son como parches. Son como parches. O sea, te voy a decir cómo más o menos el gobierno de la iglesia, y te voy a decir, pero son parches. Uno no puede formarse de esa manera. Uno tiene que tener una educación formal en teología. No hay otra forma. Si no, yo me hubiese quedado en casa viendo videos. Y eso o sea, sabes un poco de todo y no sabes nada. Nada en particular bien. Entonces, podés opinar acerca de cosas, pero yo me acuerdo que al principio leía mucho y hablaba, o sea, había escuchado muchos predicadores, y cuando hablé con personas que estaban formadas, me di cuenta que decía un montón de tonterías. Porque es lo que está bien, es lo que uno escucha en un video, pero no tenés una formación sólida. Entonces, amén. Los animo a eso. Bien, diáconos. Los diáconos son los encargados del ministerio del servicio en la iglesia. Hay un ministerio de servicio, y ellos son los encargados de ese servicio. Y en particular, de desocupar a los ancianos de las actividades no gobernantes para que se puedan concentrarse en su ministerio. Es decir, el diácono trabaja con el pastor, le quita trabajo al pastor para que el pastor pueda dedicar su tiempo a la oración y a enseñar, que es la tarea que tiene que hacer un pastor. Si no hay nadie que enseñe, si no hay alguien que esté enseñando para que otros puedan enseñar, la iglesia va a fracasar. Entonces los diáconos lo que tienen es la tarea de quitarle el trabajo a los pastores para que los pastores no se ocupen en otra cosa que no tenga que ver con el estudiar y el orar. Pero tienen una relación muy estrecha con los pastores. Es por eso que, si bien no está mal y es bíblico que haya diaconisas, nosotros vemos en la Biblia que hay diaconisas, nosotros en nuestra iglesia no tenemos diaconisas, porque yo no trabajaría con una mujer estrechamente, ¿sí? No lo haría, no podría hacerlo, ¿no? Entonces, en muchas tareas, cuando hay tareas que hacer, ni siquiera con las esposas de los diáconos, o con la esposa del pastor Marcelo, yo les pido algo a ellos y ellos hablan con sus esposas y ellos trabajan junto con sus esposas, ¿sí? Pero mi relación y la relación con del pastor Marcelo con los diáconos es cercana, es muy cercana, ¿sí? Y trabajamos con ellos, ¿no? Entonces ellos tienen la tarea, la función de hacer esta tarea. Participan en las reuniones ministeriales, escuchan, aprenden, como hay hermanos, en muchas ocasiones, hermanos que estaban propuestos para poder ser diáconos, los incluimos, para que puedan escuchar, para que puedan ver cómo funciona, para que puedan entrenarse, ¿sí? Para también ponerlos a prueba su carácter,
¿sí? Si son dóciles, si están aprendiendo, si son, o sea, nos damos cuenta, nos ha pasado de llamar personas a que participen y de repente lo que hemos hablado lo habló con la esposa lo habló descartado, no es una persona que pueda estar en el ministerio, ¿sí? Entonces son cosas que hay que poner a prueba, ¿no? Y nosotros tenemos muchas personas en entrenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia crece, y a medida que crece, ¿cuántos pastores debe haber? ¿Cuántos diáconos debe haber? Todos los que califiquen, todos los que califiquen. Todos los que califiquen con Tito, con los requisitos de Tito y Timoteo, están, o sea, entendemos que Dios nos los da como diáconos y como pastores. O sea, necesitamos que tengan una formación teológica, necesitamos que tener una visión teológica sólida. Obviamente no vamos a estar desde el púlpito enseñando una cosa y otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos una declaración de fe, nuestra declaración de fe es clara, es extensa, es minuciosa, entonces claramente publicamos lo que enseñamos. Entonces necesitamos una unidad teológica, pero todo aquel que sea una persona formada y clasifique, que cumpla los requisitos, va a ser un diácono. No es que vamos a tener 2 diáconos y no va a haber más diáconos. ¿Cuántos diáconos vamos a tener? Todos los que el Señor nos dé. ¿Cuántos pastores vamos a tener? Todos los que el Señor nos dé. Pero vamos a pasar por el proceso de, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, no vamos a imponer nuestras manos con ligereza, ¿no? Entonces, vamos a ser prudentes, formar a las personas, pero para que sean formadas es necesario que participen, que prediquen, que enseñen, y esa es la forma de poder entrenar. ¿Amén? Bien, entonces, eso es lo que hace un diácono. Un diácono tiene la misma calificación que un pastor, las mismas. Una sola cosa es diferente. Puede no ser apto para enseñar. O sea, un pastor debe ser apto para enseñar. ¿Qué significa ser apto para enseñar? ¿Que sea un gran predicador? No. Simplemente que pueda dar una clase y que las personas que estén del otro lugar hayan aprendido algo de lo que esa persona está enseñando. ¿Se entiende, no? No significa que tienen que ser MacArthur, ¿no? Entonces, pero tienen que tener la capacidad de trasladar conocimientos, ¿no? Entonces, un diácono puede no ser apto para enseñar, pero tiene las mismas calificaciones morales que un pastor, las mismas. Se requiere lo mismo: marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, las mismas. Que gobierne bien su casa, las mismas calificaciones. Bien. Creo que casi dije todo. Ovejas, bueno, todos los demás que no son ancianos o líderes son diáconos o ovejas. En resumen, ya que pasó la época de los apóstoles, cada miembro de la iglesia local pertenece a una de las 3 categorías. O sos anciano, o sos diácono, o sos oveja. No hay otra cosa dentro de la iglesia. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, para todos los santos, hay santos en Cristo Jesús, los que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. 3 categorías dentro de la iglesia. No pongas más porque la iglesia no es tuya. No agregues más porque no depende de nosotros. Es Dios quien determinó cómo la iglesia debe gobernarse. El gobierno es de más de un pastor. Si no hay posibilidades hoy, bueno, debemos ponernos a trabajar inmediatamente entrenando personas para poder llamar a otras personas al ministerio. Pero el gobierno de la iglesia no descansa sobre una persona. El gobierno de la iglesia descansa sobre varios pastores. Y es pastores, no pastoras. Una iglesia que tiene una pastora no tiene pastor. No tiene gobierno. No hay gobierno. Es claramente
varones los que han sido llamados a ese rol, ¿no? Y ese rol es un rol vital para la iglesia. ¿Preguntas? ¿Algunos que quieran hacer alguna pregunta con respecto a esto? No sé si deja de ser una iglesia, pero sí esa iglesia no tiene gobierno, ¿no? Me gustaría decir que sí es una iglesia porque hay hermanos, pero la pregunta es, ¿cómo están siendo alimentados esas personas? ¿Cómo? A veces yo veo pastoras que están predicando y su esposo está ahí, ¿no? Obedeciendo lo que su esposa pastora. ¿Y cómo es eso? Eso es un desorden terrible, ¿no? No, de ninguna manera eso es sano. Yo creo que una iglesia que tiene una pastora, no hay gobierno en esa iglesia. Y si no hay gobierno, ¿quién me pastorea? ¿A quién me someto? ¿A quién obedezco? ¿Cómo estamos llamados a someternos a nuestros pastores? ¿Y a quién obedezco? ¿A quién me someto? ¿Cómo puedo decir que es una iglesia si en realidad no podemos poner en práctica las cuestiones más básicas de una iglesia, ¿no? Entonces yo creo que eso es incorrecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quieren comer torta, no? Ok. Bueno, entonces, sí. Quería saber sobre la práctica. La teoría bíblica la sabemos. Ahora, lo que no entendí, la otra vez lo explicó usted, pero no entendí. A la práctica voy. Un hermano enviado, mensajero, es enviado a una obra donde Dios comienza a añadir almas en ese lugar. Hay bautismo, viene el pastor, bautiza. Ese hermano fue enviado, ese hermano se abre un lugar. Ahora lo que yo no entendí, que usted dijo el otro día, que un pastor tiene que ser ya levantado en la congregación donde estaba, para que en ese lugar quede como pastor. A ver si me estoy explicando bien, eso es lo que no entendí. La cuestión es esta. Por ejemplo, en su caso, usted salió ya pastor y ahora es pastor, pero ya salió pastor de allá, el llamado lo recibió en la otra iglesia. Y quería hacer la pregunta para concluir, si me la contesta, el diaconado o el pastorado de una iglesia local, ¿se puede perder? O sea, ¿se puede renunciar al diaconado o al pastorado, al llamado al ministerio? Contesto. A ver. O sea, cuando nosotros pensamos en modelos bíblicos. Nosotros conocemos a personas que han comenzado una iglesia en su casa y de repente eso fue creciendo y dije, bueno, pero eso no comenzó como debería haber comenzado. En muchos casos funciona y en muchos casos termina siendo un desastre, ¿sí? Lo que la Biblia dice es que un anciano o un diácono debe cumplir requisitos. La pregunta es, ¿quién va a decir que esa persona está cumpliendo los requisitos? Tiene que estar dentro de una iglesia, ¿cierto? Entonces, tiene que estar observado. Si una persona dice, pastor, yo estoy llamado, yo tengo el don de la predicación. Bueno, eso puede ser que vos lo creas. La pregunta es, si vos predicás y se duermen todos y nadie aprende nada, bueno, vos creés que tenés el don de la predicación, pero no lo tenés. Se necesita que otras personas lo corroboren, ¿cierto? Que corroboren que realmente vos tenés el don de enseñanza. Entonces, eso se hace dentro de la iglesia. Entonces, es necesario que una persona esté observada por el liderazgo de la iglesia y por los hermanos que puedan ver que esas personas califican. Cuando califica, entonces dentro de esa iglesia se lo va a llamar al diaconado, al servicio de la iglesia, ¿cierto? No puede ser eso fuera de la iglesia, ¿ok? Entonces esa persona recibe ese reconocimiento de los demás hermanos y del gobierno de la iglesia que realmente está cumpliendo los requisitos de Tito y Timoteo. En ese momento esa persona es llamada al ministerio. Se lo pone a prueba. El diácono dice que debe ser puesto a prueba. ¿Dónde es puesto a prueba? En la iglesia.
En la iglesia debe dar pruebas que realmente tiene un llamado genuino, su carácter y que cumple los requisitos. O sea que estamos hablando siempre que eso nace dentro de una iglesia. Esa persona es llamada dentro de una iglesia, luego es llamada como pastor dentro de la iglesia y ahí la iglesia puede enviarlo. Pero el pastor no nace dentro de una iglesia. Si nace dentro de una iglesia y después hay una necesidad, se envía a ese pastor a comenzar una obra, ¿no? A tal o cual lugar. Entonces, naturalmente debe ser dentro de una iglesia, ¿no? Una persona no puede, porque él se le ocurrió, decir yo voy a comenzar una obra y ahora yo soy pastor. ¿Y quién corroboró eso? No, los hermanos que ahora se reúnen en casa. No, eso no es bíblico. Lo bíblico es que eso ocurra dentro del contexto de una iglesia local. Y la iglesia local es la que envía a una persona a abrir un lugar, bajo la supervisión de la iglesia. Luego, una persona puede, por distintos motivos o por su propia cuenta, renunciar al pastorado o renunciar al economía. Sí, puede dejar de cumplir los requisitos. Un pastor, lo hemos hablado varias veces, o un diácono cae en... Sí, no vamos a hablar de los pastores, vamos a los diáconos que son peores. Un diácono cae en adulterio, ¿sí? El hermano se arrepiente, lo perdonamos, lo amamos. Ok, sigue siendo miembro de nuestra iglesia, se arrepintió, se volvió, ¿sí? Amén. Ya no es más diácono. Porque ha dejado de ser irreprensible. Ya no es más irreprensible, por lo tanto ya no es más diácono. Sigue siendo nuestro hermano, pero perdió su ministerio. Lo mismo un pastor, ¿sí? Es igual. O una persona puede decir por diferentes motivos, necesidades en su familia, de atender a su familia, lo que fue, decir, yo no puedo cumplir. O sea, los hermanos ven en mí, o cumplí como diácono, pero ya yo no puedo seguir con este ministerio, y puede dar un paso al costado. El diaconado, y a veces se confunde esta cuestión de que el ser pastor y ser diácono es un don irrevocable. Eso no es así. El pastor y el diácono es un rol, una función que yo ejerzo, un oficio. Si yo dejo la iglesia y me dedico a enseñar, yo voy a ser profesor, pero dejo de ser pastor. No hay pastor sin oveja. Si no tengo ovejas, no soy pastor. Entonces dejo de cumplir ese oficio y seguiré siendo un hermano, ¿sí? Supongan ustedes se ponen muy, muy terribles y yo digo, ¿sabe qué? Yo quiero ser oveja en vez de pastor, ¿sí? Y lo dejo a Marcelo solo, digo, Marcelo, vos seguí, y puede ser, sí, puede ser. Entonces, yo no es que voy a ser pastor toda mi vida, no, mientras que cumpla esa función, voy a ser pastor. Mientras que cumpla la función de una iglesia que me ha encomendado el diaconado, voy a ser diácono. Miren, nosotros cometimos errores en esta iglesia. Yo cometí muchos errores en esta iglesia. Cometí el error de pensar que porque una persona había sido pastor en otro lugar, estaba capacitado para ser pastor. Y hemos tenido casos de pastores que habían sido pastores en otros lugares y cuando vinieron a nuestra iglesia le reconocimos el pastorado. Yo estaba solo, necesitaba pastores, no quería estar solo, entendía que necesitaba otros pastores al lado mío. Claro, había un problema, esas personas habían fracasado en sus tareas que habían tenido y fueron un desastre, ¿sí? Porque en realidad nunca habían cumplido los requisitos para ser un pastor, ¿no? Entonces fue una mala decisión, entonces esa es la cuestión. ¿Hay más? Yo iba a consultar el caso de Piper, puede ser que él era pastor y después dejó de ser pastor. Claro, bueno, el caso de Piper en Estados Unidos es muy común porque se jubila. O sea, es un empleo, es una tarea. El pastor Piper era pastor mientras que estaba cumpliendo esa función en la iglesia. Se jubiló o tuvo un problema ahí con su hijo.
y decidió dejar el pastorado, y listo, deja de ser pastor. Sigue siendo un hermano, se lo sigue consultando, pero deja de ser del gobierno de la iglesia. Ya no es pastor, no es un líder de la iglesia. Ya es un hermano más que le podemos consultar, pero no es líder de la iglesia, no es pastor de la iglesia. Los líderes de la iglesia son pastores. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cerramos? Amén. Ok, cerramos y oramos y damos gracias al Señor. Amén. Espero